Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Carlos Campos Utrilla y quiero hacer un video sobre algunas preguntas que se le pueden hacer a un lector. El objetivo de este video es saber más qué tipo de respuestas doy o qué es lo que pienso sobre algunas, sobre algunas cosas o sobre algunas preguntas que se le pueden hacer a un lector. Yo soy una persona que me gusta mucho leer, lo que más me gusta en el mundo es leer y quiero hacerme ciertas preguntas para conocer mis respuestas, porque así en algún momento yo, este, yo pude oír, no me acuerdo si era un pensamiento de Carlos Marx, que era que él escribía las cosas también para saber qué es lo que él mismo pensaba y qué tipo de ideas tenía sobre determinadas cosas. Entonces este video le voy a poner como tema o como para buscarlo preguntas sobre libros. Y entonces va la primera pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia? Bueno, así lo primero que se me ocurre sobre libros que leí desde muy pequeñito y que me causaron que fueron muy importantes para mí, podría ser no me acuerdo de un libro en específico, pero los primeros libros que me impactaron mucho fueron los libros de Ríos. Ríos es un señor mexicano que por lo que me pude enterar después, en ese momento yo no lo sabía. Yo pensaba, yo leía los libros de Ríos y se me hacía una persona muy inteligente, una persona muy capacitada, me explicó, es una persona que escribe libros, pero los libros que escribe los escribe con dibujos, o sea, es un coleccionista de grabados y de caricaturas, y tiene caricaturas de todas las partes del mundo. Entonces, de los primeros libros que fueron impactantes para mí no fueron, no sé, no son de una infancia en la que yo era muy pequeño, ¿me explico? O sea, de hecho yo no se podría decir que yo no tengo un libro favorito de la infancia, pero sí más o menos a la edad de 15 años fue cuando yo conocí a unos amigos y estos amigos me prestaban algunos libros y entre ellos eran libros de Ríos. Ríos siempre se ha caracterizado por ser una persona, pues es una persona de izquierda, o sea, por lo que pude darme cuenta después, o por lo que pude investigar después, fue que Ríos es un socialista, ¿no? Es un mexicano que es socialista y de hecho fue a Cuba, estuvo un tiempo, creo que entrevistó hasta Fidel Castro y a el Che Guevara. O sea, ya era él famoso y tuvo la oportunidad de entrevistar al Che Guevara. Entonces, en ese entonces fueron unos libros muy importantes para mí porque yo era una persona muy rebelde, no sé, a mí me tocó en esa etapa de la vida en la que uno es adolescente, yo en ese entonces era una persona muy rebelde y me contaba con personas que eran personas con muchos problemas y que tenían un fuerte sentido social, una fuerte conciencia social. Entonces esos libros fueron muy impactantes para mí porque son libros que en realidad son sencillos de leer, porque Rius fue una persona que le costó mucho trabajo, creo que nunca estudió en la universidad. O sea, era una persona prácticamente que ya de grande fue cuando empezó a leer libros. Pero fue una persona que, aunque no tenía mucha educación, por lo que se puede indagar, no tenía mucha educación o sea, empezó a estudiar ya el grande y empezó a leer ya grande. Es una persona que tuvo mucha intuición para conocer a intelectuales muy importantes en México, como Carlos Monsiváis. Él después de muchos años yo me enteré que una de las personas que más lo había inspirado y
y de las que más había podido sacar información era Carlos Monsiváis. Entonces Carlos Monsiváis es un intelectual mexicano de izquierda, o sea, de la izquierda a la izquierda, me explico, o sea, es una persona muy inteligente, no es, no, nunca se supo en realidad, nunca lo dijo él, pero siempre se supo que él era un homosexual, me explico, era un intelectual homosexual mexicano y era también una persona muy crítica de la sociedad. Entonces la pregunta era, ¿cuál es tu libro favorito de la infancia? Pues yo creo que no es un libro así en específico, pero mi autor, de los primeros autores que así impactaron muchísimo en mi pensamiento y en mis lecturas, es este Ríos, Eduardo del Río, más conocido como Ríos. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Bueno, ¿qué estoy leyendo ahora? Bueno, en este momento estoy leyendo, ¿cómo se dice? Las mil y una noches. Este libro que estoy leyendo no son las mil y una noches, porque se supone, por lo que he podido indagar sobre este libro, las mil y una noches, o sea, las mil y una noches son cuentos creo que del siglo VIII, son de la Edad Media, o sea, del siglo VIII son cuentos árabes entre árabes y africanos y chinos, o sea, de todo ese espacio en el globo, más que nada árabe, ¿me explico? O sea, se les ubica como cuentos árabes y estos cuentos árabes son del siglo VIII, del siglo VIII al siglo XV más o menos. Entonces se supone, creo, no estoy bien seguro, que este libro pues se fue ampliando. Son cuentos populares que la gente decía de boca en boca. Entonces después, desde el siglo XVIII, se empezaron a escribir y se hizo una colección de libros árabes, de libros, de, ¿cómo se dice? Pues sí, son libros árabes. Y entonces, bueno, se supone que las historias se alargan hasta completar las mil y una noches. Y bueno, este libro que estoy leyendo es una versión de Sepan Cuántos de Porrúa. Y pues no vienen las mil y una noches. O sea, de repente se salta de, de determinada noche a otra noche, ¿me explico? Entonces, en realidad, ya voy a terminarlo, no me falta mucho. Espero poder terminarlo pero en realidad no he podido leer el libro de las mil y una noches porque me imagino, ¿verdad? Hasta donde he podido investigar, son libros pues que, pues que duran mucho tiempo, o sea, es muy largo el libro, es una compilación de cuentos muy larga y pues me ha gustado mucho. Lo que pasa es que la verdad es que al principio, a mí me pasaba al principio cuando leía, porque tengo la noción o tengo la creencia que cuando empecé a leer, leía, me gustaba más o yo procuraba leer los libros por completo, ¿me explico? Pero hay veces que un mismo libro, lo que pasa es que cuando uno lee un libro, es complicado, ¿no? Porque es una lucha, o sea, tu mente está luchando este, para poder leer el libro, para poder entenderlo, ¿me explico? Entonces, tu mente se cansa y entonces es como si tu mente te estuviera diciendo, no, ya déjalo, no estás aprendiendo nada, no te va a servir de nada. Y me pasa con todos los libros, ¿me explico? Pero entonces es una lucha de fe, más que nada, así lo visualizo yo, ¿no? Es una lucha en la que en la que tú luchas por convencerte a ti mismo mientras vas leyendo que el libro que estás leyendo te va a generar entre comillas, ¿verdad? Te va a generar o hay razones por las que debes de leerlo, ¿me explico? Entonces sí es complicado responder a esta pregunta. ¿Por qué?
porque no, o sea, me gustaría, ¿verdad? Ese es el objetivo. O sea, empezar un libro y terminarlo, o sea, no parar ni concentrarme en él hasta que lo termine. Pero en realidad eso en esta época, porque cuando era más joven, cuando me imagino que tenía más energía, sí podía, sí leía un libro y lo leía hasta el final. Y y era un duelo, me explico, o sea, yo hacía todo lo posible y lo hacía y me encantaba terminar un libro, pero ahora me cuesta mucho trabajo. Este, a veces me abruma, a veces es que lo que pasa es que también es lo que pienso yo de los libros, ¿verdad? O sea, un libro para mí, un libro es un mejor libro o el mejor libro es el que te cuesta trabajo. Siempre uno va a encontrar o sea, lo que pasa es que aprender a leer o leer es siempre leer, o sea, uno nunca termina de aprender a leer. Uno siempre que está leyendo está aprendiendo a leer. Y uno nunca va a terminar de aprender a leer porque siempre vas a encontrar a alguien más inteligente que tú. Por más inteligente que tú puedas llegar a ser leyendo, siempre vas a encontrar a una persona más inteligente que tú. Entonces, sí, entonces siempre vas a encontrar un libro que te va a interesar porque te puede enseñar algo, porque lo escribió alguien más inteligente que tú y que te puede hacer a ti más inteligente. Entonces, sí, entonces, para mí es difícil, me pone a prueba leer un libro. Entonces, lo que he hecho últimamente es descansar, me explico, cuando ya emocionalmente ya no puedo seguir con el mismo libro, le doy un stand-by y agarro otro, me explico. Entonces, por ejemplo, me pasó con el que estoy leyendo ahorita, con el de las mil y una noches. Estaba leyendo un libro de filosofía de la ilustración de Ernst Cassirer y también lo dejé porque es complicado, o sea, es complicado. Ernst Cassirer es un genio, o sea, es inmensamente, es inmensamente, inmensamente inteligente y sus libros son inmensamente difíciles. Y también, por ejemplo, no sé, Las Mil y Una Noches es un libro hermoso, es un libro que probablemente el autor más inteligente en español del siglo XX, que fue Jorge Luis Borges, le encantaba ese libro, pero como quiera, o sea, estás leyendo Las Mil y Una Noches y dices, oye, pero es que este libro casi prácticamente, bueno, a mí me pasa, ¿no? Yo sé que hay gente que le pasa con menos fuerza, pero estar leyendo Las Mil y Una Noches es bien difícil porque estás leyendo un libro que se escribió en la Edad Media, ¿me explico? Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza que Nietzsche, por ejemplo, Nietzsche le encantaba, o sea, sus libros favoritos, o sea, lo que más amaba en el mundo era leer sobre literatura de los griegos, de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, tú lo oyes hablar de esa literatura, él vivió en el siglo XIX, me explico, a finales del siglo XIX, y leía libros de 5 siglos antes del nacimiento de Jesucristo y hablaba de sus libros como si fueran lo mejor que ha existido. Entonces, es admirable, ¿no? Es admirable que el grado de fuerza intelectual para poder leer un libro que tiene tanto tiempo, porque como que uno tiene el prejuicio de que cuando está leyendo un libro nuevo son ideas de hace mucho tiempo, de gente que prácticamente está en la prehistoria, ¿me explico? Entonces, y eso es un prejuicio, o sea, mucha gente como Michel Foucault ha hablado de eso, o sea, eso es un error, o sea, no es cierto, no quiere decir que aunque fueron personas que vivieron hace muchos siglos antes de nosotros, debemos de apreciar ese tipo de literatura y los trabajos que ellos hicieron. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué libros tienes en espera para leer en tu biblioteca? No, pues son muchísimos. Yo sí, ahora sí que yo sí soy de muchísimos, 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 muchísimos. Yo creo que libros sin leer, yo creo que prácticamente unos tengo, sin que no he leído ni una letra de ellos, tengo prácticamente unos 50 libros
que no he podido leer, me explico, pero es que no nada más es leernos una vez, cuando un libro es un buen libro, uno puede releerlo varias veces. Eso fue lo que aprendí de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es mi autor favorito y él decía que un buen libro no se lee una sola vez. Un buen libro puedes seguir aprendiendo de él. O sea, nunca vas a terminar de aprender de un mismo libro. Un libro lo lees y entiendes algo o aprendes algo y lo vuelves a leer y encuentras cosas y ves cosas que no viste en la primera vez y siempre vas a encontrar cosas nuevas. A veces me parece que la mente es como una grabadora, como una cinta de esas de donde se grababa la música, pero es una cinta que puedes imprimir, o sea, que puedes imprimir cada vez con una mejor calidad. O sea, en tu mente hay cosas que un libro nunca te va a dejar de enseñar, ¿me explico? Pero también irse al extremo es peligroso, ¿no? Porque he sabido de algunas personas, he sabido de algunos intelectuales que leían dos o tres libros, pero eran los únicos que leían, ¿me explico? O no me acuerdo quién decía una frase de que siempre debes de temer a la persona de un solo libro, ¿me explico? Entonces, sí, sí está bien, o sea, nunca vas a terminar de aprender de un mismo libro, pero también uno se puede ir al extremo, ¿me explico? De leer un único libro y leerlo y releerlo y leer muchas horas al día, pero el mismo libro durante toda la vida, el mismo libro, pues sí, sí te va a afectar, ¿me explico? Sí, sí te va a afectar. Entonces, ¿qué libros tienes en espera para leer en tu biblioteca? Pues lo que pasa es que yo soy un lector, o sea, a mí me gusta mucho la obra de Pierre Bourdieu. La obra de Pierre Bourdieu a mí me fascina y creo que es una persona que no vamos a terminar de entender en muchos años. Y entonces yo procuro leer sus libros, pero son libros muy difíciles. Entonces los leo y trato de releerlos y de releerlos, pero a veces es muy agotador para mí. Entonces, yo trato más o menos, no sé que yo tengo que crearme mi propio criterio sobre las cosas que leo y ese tipo de cosas, lo sé de sobra, pero sí procuro, sí me guío por él, porque él es una persona que tengo la creencia en que yo creo que durante los próximos 40 años no va a haber persona que intelectualmente lo supere a Pierre Bourdieu. Entonces, pues trato de seguir sus consejos, me explico. Él siempre apoyó todo tipo de cultura, él siempre apoyó a los clásicos, me explico. Entonces tengo ahorita una infinidad de clásicos, no les miento, yo creo que son unos 50 títulos de literatura clásica, entre Shakespeare, la Odisea, este, ¿cómo se dice? Sherlock Holmes, Frankenstein, o sea, son muchos clásicos. Tengo ahorita una cantidad de clásicos porque a mí sí me pasa eso. La verdad es que sí me pasa que compro los libros, como decía Schopenhauer precisamente, o sea, que uno cree que por comprar los libros los va a absorber mentalmente y no es verdad. Entonces sí me pasa mucho que compro libros, pero que en realidad probablemente no vaya a tener vida para leerlos todos. Pero sí es un propósito, me explico, gracias a la vida, gracias a la suerte que he tenido. Hay muchos autores que me gustaría leer, me explico. Entonces ahorita para responder rápido a esta pregunta, qué libros tienes en espera para leer en tu biblioteca? Pues ahorita los libros que tengo son sobre libros clásicos y muchos libros clásicos que me gustaría leer.